es lo que mide este examen, no el dominio gramatical ni un uso formal del lenguaje, sino su uso en la lectura y en el pensamiento sobre lo que se lee. Nos mostraría un estrato bajo en el que casi 60% de la población que estuvo 9 o 10 años en la escuela tiene elementos que le permiten comprensión literal de información, ideas explícitamente desarrolladas en el texto, con una limitadísima capacidad para inferir, para relacionar ideas distintas en el mismo texto, ni remotamente la posibilidad de contrastar textos distintos. Y en niveles de destreza apreciable, un segmento tan pequeño como el 12% ocupa esa posibilidad. Entonces, ¿qué resulta al final como inevitable reflexión? Que el esfuerzo enorme que se ve en el análisis de la primera dimensión no tiene correspondencia con lo que resulta del segundo caso. Tener la posibilidad de ir mucho más años a la escuela a lo largo de un prolongado proceso de expansión, no está concluyendo para la nueva generación con mayores competencias para seguir aprendiendo, para proceder en la vida, y no simplemente para resolver exámenes del tipo convencional, como expresaba, competencia que expresaba este examen, que afortunadamente está por lo menos suspendido, que durante varios años aplicó la Secretaría. Entonces, yo pensaba en esta frase de Alicia en el País de las Maravillas, del personaje que tiene que correr a toda velocidad para lograr mantenerse en el mismo lugar en el que estaba. Y sí, como metáfora, esta expansión y sus consecuencias en aprendizaje no nos está manifestando esta idea. Este es el panorama, y quisiera terminar solo apuntando a dos líneas de análisis que parecen ser obligadas. Una, tener presente que en este caso la desigualdad no proviene simplemente de condiciones de los segmentos de la población, sino del producto del encuentro entre lo que los integrantes de estos segmentos son, más pobres
menos pobres, indígenas, no indígenas, y todo eso probablemente combinado, sumando más de un factor, lo que la gente es, los jóvenes son, frente a lo que la escuela es. Es decir, no es neutral, como decíamos muy frecuentemente hace años. No es neutral la relación. Y en ese sentido creo que hay que buscar dos caminos. Uno, el que es muy claro y se encuentra con mucha facilidad. La inferioridad de recursos materiales, organizativos, humanos de un segmento de escuelas que sirve mayoritariamente a la población más pobre. Locales inadecuados, ahí se concentra más del 70% de las carencias graves, por ejemplo, detectadas por el reciente censo escolar hecho por el INEGI, maestros con menor experiencia, mayor movilidad de maestros en busca de ubicaciones más cómodas, más ventajosas, más seguras. Pero este elemento no es suficiente para explicar el asunto. Y habría que apuntar a uno en el que en algunas otras oportunidades yo he tratado de llamar la atención, que es la estructura escolar dominante, la forma social de entender la pedagogía y la cultura de los maestros, los funcionarios escolares, las autoridades escolares, pero más allá de ellos, de los sectores mayoritarios de la sociedad, padres y madres, que esperan un tipo de escolaridad basada en la información, en el dominio de ciertas competencias muy elementales, en una rutina que no parece cambiar en el tiempo. Es decir, estaríamos hablando de una representación mental, colectiva, que expresa qué debe ser la escuela, qué se enseña en ella, qué se debe enseñar en ella, y que uno puede encontrar en expresiones comunes del intercambio cotidiano, desde los niños que juegan a la escuelita, al abuelo que se asombra de que su nieto no sepa la tabla del 7 si ya está en tercero, de reducir la demostración de avance a la capacidad de la respuesta puntual de un dato, si es relevante o no, no importa, se supone que debe estar ahí, y a las escasísimas oportunidades de que en la relación escolar exista discusión, reflexión, profundización sin prisa en lo que realmente es fundamental, gusto por explorar, por descubrir, el placer de dominar un pequeño campo y de argumentar, describir, preguntar, que son factores extrañísimos
en la experiencia escolar cotidiana. Cuando yo veo una realidad escolar, un proceso, los cuadernos de apuntes de un adolescente, la sensación que ahí me queda una y otra vez es la de presenciar las oportunidades perdidas, ¿no? La oportunidad perdida de encontrar el ángulo importante de un tema, de alentar el interés, la curiosidad, la pasión por la reflexión, por la discusión, y el optar siempre por la respuesta simple, formal y convencional. Piensa uno cómo eventos como el encuentro del mundo europeo con el mundo americano, que sería fantástico para la reflexión, la exploración, la argumentación, se resuelve en 3 o 4 preguntas absolutamente banales. ¿Qué importa que las carabelas se llamaran como se llamaran? Si se pierde de vista lo que constituye y así sucede con un contenido cultural tras otro, ¿no? No leer la novela, sino poder enunciar quién escribió tales o cuales novelas, etcétera, etcétera. Y creo que esto afecta mucho más a las poblaciones más vulnerables. Creo que la capacidad de soportar la irrelevancia, el aburrimiento y la insensatez de la escuela dominante es una capacidad que socialmente poseen los sectores ya escolarizados y para las cuales todos los factores de desventaja hacen también más vulnerable a la población a la que me he referido. Ahí te dejo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Manuel Gil. Muchas gracias al PUED, gracias como siempre al profe Olac Fuentes, y pues es un gusto estar aquí con Aurora y con Eduardo. Yo quisiera proponer 2 cosas que me parece que Olac ha dicho bien. Cuando se habla de educación y desigualdad y preparaba lo que yo podría aportar a lo que sin duda Olac nos iba a enseñar, me imaginé qué debería de constituir un sistema con equidad educativa. Y encontré 2 características, ¿no?, que delimitarían ello. La primera es que todos los muchachos y muchachas tienen acceso a la buena educación obligatoria con todo lo que implica. Es decir, la dimensión de acceso, que fue la primera que trató Olac. Y la segunda es que no haya relación entre origen social
en todas sus dimensiones y logro en el aprendizaje tanto en alcance como en profundidad. Digamos, en un experimento ideal, en un mundo ideal, si todos tienen acceso y el alcance en cantidad de escolarización y en calidad de la educación que se traduzca en la profundidad de lo aprendido, estaríamos ante una equidad educativa. Otra forma de decirlo, me parecía que, para hacerlo más procesual y no estático, que nadie crezca de la educación básica obligatoria definida por la Constitución y que sea lo más pronto posible de buena calidad para todos en un ambiente escolar digno y seguro. Toda la primera parte de estar en la escuela. Pero segundo, que de manera paulatina, si se quiere, pero sensible, cada vez sea más baja la asociación entre origen social y logro educativo medido por aprendizaje y nivel alcanzado. Es decir, me parece que con estas dos ideas generamos una posibilidad de entender, digamos, midiendo la distancia de estas dos condiciones, la inequidad del sistema. Y creo que no tengo nada que agregar a lo que Olac ha dicho. Nuestro sistema, aunque tendré algunos datos adicionales, no está generando acceso a la educación obligatoria y además la relación entre origen social, ya sea por condición étnica, podría ser también visto por otro tipo de cosas, pero condición étnica, ingresos. La escolaridad de los padres está siendo impresionante, ¿no? La correlación entre la segunda parte de esta propuesta de delimitación. La segunda cuestión, para ir más rápido, es que creo yo que para entender la relación entre educación y desigualdad, es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, dado que hay dos dimensiones, en distinguir medios y fines. Me parece que en muchísimas ocasiones la política pública se juzga por el cumplimiento de los fines. Y como llevamos muchos años transfiriendo monedas condicionadas al cumplimiento de los fines, de los medios, olvidamos los fines. En ese sentido, Olac muestra el crecimiento en la escolarización, pero ese incremento de la escolarización es un medio para un fin, y el fin es, desde el punto de vista educativo, mejorar el aprendizaje, cuestión que vemos que no ocurre, o que no ocurre en términos de las diferencias de origen social, y por otro lado, que a más escolaridad, lo que se sigue es que crecen los medios, pero como los fines, por los datos que tenemos, no se logran, no se vale, es políticamente demagógico y es muy peligroso en términos de análisis político y de conducción de alternativas, celebrar los medios aceptando como dogma que, por añadidura y sin ninguna mediación, producen aprendizaje. Es un poco como cuando en la educación superior se dijo que el problema para el aprendizaje consistía en la ausencia de doctores. Entonces nos doctoramos los unos a los otros, como yo os he doctorado, para que el profe sepa que sigue siendo el monseñor Gil el que está hablando. Y no hay una semejanza entre la pendiente del crecimiento de doctores y, por ejemplo, la estabilidad en la escuela y el aprendizaje. Entonces, estamos valorando a las políticas por el cumplimiento de los fines, pero además, como la lógica que empezó justamente con el SNI,
Es chistoso. México ensayó las transferencias monetarias condicionadas con el sector más educado del país. Es decir, te congelo el salario, pero si cumples con las condiciones te transfiero dinero. Y esas condiciones fueron: doctórate, escribe en inglés, que no te lea mucha gente, pero que parezcas académico. Y entonces se dice, la política fue un éxito porque hay más doctores. No, ese era un medio para que mejorara el aprendizaje, que hubiera más ambiente académico de colegas, etcétera. Cuestión que, al menos, la conjetura que yo tengo es que está en duda. La evaluación de impacto no se ha hecho. Y la evaluación de impacto de oportunidades, por ejemplo, me parece que puede caer en lo mismo. Crece la escolaridad, pero ¿cómo no va a crecer si para obtener el dinero adicional, las monedas, había que tener el sellito de que se había asistido a la escuela? Entonces subió la escolaridad, pero el aprendizaje no, porque creo que México está dando las peores condiciones de educación a los que más lo necesitan. Y esa es, a mi juicio, una cuestión que deriva de confundir medios con fines. Me parece que para otros muchos aspectos de la política social que el PUED trabaja, pero específicamente en este caso, podría ser útil, ¿no? Además de los datos que da OLAC, últimamente me ha llamado la atención, y lo diré rápidamente, que entre la población de 15 y 64 años, me corriges, hay 74 millones de mexicanos. 5.4 son analfabetas, es decir, en términos del Coneval, que nos ha deseado el FER, estarían en pobreza extrema en materia educativa. No tuvieron nada. 10 millones sin primaria. Es una pobreza extrema porque esto está controlado por el momento en que estudiaron en cuál era la obligatoria. Y 16.4 millones sin secundaria, que es una pobreza, no sé llamarla como si es de capacidades, etcétera, pero perdónenme. Es decir, tenemos 32 millones de mayores entre 15 y 64 años. El profesor Olac está más cerca de los 15, yo de los 64, y son el 43% del grupo de edad, que se traduce en una proporción muy grande, no he podido calcularla, de la población económicamente activa. A eso le llamamos rezago escolar. En realidad es rezago escolarizable, es rezago de la escolaridad. Porque, otro dato es que a los 15 años, no solamente a los 9, sino a los 15, en la última prueba enlace, que sí se aplicó a los chavos de prepa, porque no estaba asociada, ¿verdad? A enlace no estaba asociado al dinero. El 60% de los muchachos mostró que no sabe leer y escribir de manera suficiente después de 12 años de escuela, o digamos de 12 o de 14 si tomamos los 2 de preescolar ya como obligatorios. Si 6 de cada 10 no logran después de todo este proceso, todos estos años de escolaridad, tenemos una paradoja. Si te vas de la escuela, si te van de la escuela, porque la escuela abandona, pero incluso si permaneces en la escuela, aprender a leer y escribir como se debe es un volado, cargada la moneda hacia la desigualdad. Si la carencia educativa extrema tiene rostro de mujer, indígena y viejo, la desigualdad de la capacidad de leer y escribir después de 12 años de trabajar, de estudiar, me parece que es muy grave. Como ven ustedes, estoy tratando de dar, pues hombre, algunas otras cuestiones que creo que el gran acierto de la propuesta de OLAC es pasar de la satisfacción en el crecimiento de la escolarización a incorporar la segunda parte de la delimitación que propongo, que es separar paulatinamente. Si la escuela no puede separar paulatinamente origen y destino, entonces estamos ante un problema en que quizá la escuela no solamente es un elemento para detener la desigualdad, sino que la potencia.
Y la potencia porque, datos del INE, cada ciclo escolar, 1 millón de estudiantes entre 6 y 17 años, aquí me corregirás tú, dejan la escuela. Y en alta proporción hay lo